Florida, 2025. Desde los Everglades hasta el Panhandle, una crisis oculta se extiende por las paradas de camiones, los estacionamientos de Walmart y las olvidadas carreteras industriales. Mientras los turistas inundan el estado de la Sunshine State, gastando 137 mil millones al año, más de 27 mil floridanos duermen sin refugio en una noche determinada, la tercera población sin refugio más alta de Estados Unidos. Pero detrás de las palmeras y los alquileres vacacionales, miles más sobreviven en autocaravanas envejecidas y furgonetas convertidas, a una orden de evacuación de huracán de perderlo todo. En 18 minutos, expondremos las 5 fuerzas que convierten el paraíso de Florida en un epicentro de indigencia vehicular, por qué las leyes de seguir adelante del estado lo empeoran todo y 3 soluciones probadas que ya funcionan en otros estados. Quédate hasta el final. Recorreremos el plan de acción de emergencia que podría salvar vidas antes de la próxima temporada de huracanes. Esto no es jubilación, esto no es vacaciones, esto es supervivencia en el paraíso más caro de América. Aquí está la terminología que importa en Florida. Sin refugio significa dormir al aire libre sin refugio básico. Habitantes de vehículos incluye a los residentes de automóviles, furgonetas y casas rodantes. Boondocking se refiere a acampar sin conexiones. Y campamento seco significa sobrevivir sin agua o conexiones eléctricas. Lo más importante, las ordenanzas de desplazamiento otorgan a la policía una amplia autoridad para desplazar a los habitantes de vehículos sin proporcionar alternativas. La geografía y el clima únicos del estado crean desafíos de supervivencia desconocidos en las ciudades del norte. Pero entender esta crisis requiere examinar las fuerzas económicas y legales que la crearon. Los dominós. Dominó 1. La trampa de los jubilados se convierte en una crisis de vivienda. El alquiler medio en Florida alcanzó los 2.247 mensuales en 2024, lo que requiere un ingreso anual de $89.880 APR para evitar ser gravado por el alquiler, mientras que el Seguro Social promedia solo 1.907 mensuales. Para los jubilados que se mudaron a Florida esperando una vida asequible, las primas de Medicare, los costos de los medicamentos recetados y los aumentos de la vivienda crean un problema matemático imposible. Una casa rodante usada de clase C por $25,000 comienza a parecer una supervivencia financiera cuando los apartamentos exigen el primer mes, el último mes, el depósito de seguridad y la prueba de ingresos 3 veces el alquiler. De 2020 a 2024, los alquileres en Florida aumentaron un 34%, mientras que el Seguro Social subió solo un 13%, creando una brecha que obliga a los residentes con ingresos fijos a vivir en vehículos. Pero cuando los costos de la vivienda superan los presupuestos de supervivencia, lo siguiente que desaparece no es la comodidad, son los lugares legales para estacionar. Dominó. 2. Los parques de casas rodantes excluyen a los residentes permanentes. Los más de 900 parques de casas rodantes de Florida atienden cada vez más a los turistas a corto plazo en lugar de a los residentes a largo plazo. Las tarifas diarias de $45.85 en áreas populares se traducen en $1,350 a $2,550 mensuales, a menudo superando los alquileres de apartamentos. Los parques que antes ofrecían tarifas mensuales para residentes permanentes ahora imponen límites de 14 días, obligando a un desplazamiento constante durante las temporadas turísticas más concurridas de diciembre a abril. Los pocos parques que aceptan casas rodantes más antiguas cobran $800,200 mensuales, pero requieren un seguro integral, sistemas de agua negra, gris que FANS. Mientras tanto, los estacionamientos de Walmart, una vez confiables para estadías nocturnas, cada vez más colocan letreros de prohibido estacionar de noche debido a quejas sobre residentes permanentes que montan campamentos semipermanentes. Y cuando desaparece el estacionamiento legal, las leyes de Florida no se mantienen neutrales. Criminalizan la supervivencia. Dominó 3. Las leyes de mover de aquí crean un juego de conchas a nivel estatal. El Estatuto 316.1945 de Florida prohíbe acampar en propiedad pública, mientras que las ordenanzas locales prohíben el estacionamiento nocturno en la mayoría de las áreas comerciales y residenciales. A diferencia de las ciudades del norte con límites de tiempo específicos, la aplicación de la ley en Florida opera a través de políticas de mover de aquí que otorgan a la policía autoridad discrecional para desplazar de inmediato a los habitantes de vehículos. Carlos, un trabajador de la construcción de 52 años,
duerme en su Ford Transit convertido del 2011 en el condado de Polk entre los sitios de trabajo. Lo han movido 23 veces este año, a veces del mismo estacionamiento de Walmart 2 veces en una semana. Cada desplazamiento le cuesta 30 a 45 minutos de tiempo de conducción y 8 $7 en combustible, lo que suma más de $300 mensuales en costos de movilidad forzada. Los patrones de aplicación no son aleatorios. Se intensifican durante la temporada turística, cuando los propietarios de negocios se quejan de que las casas rodantes ahuyentan a los clientes. Los condados coordinan redadas para empujar a los habitantes de vehículos a través de los límites municipales, creando un ciclo continuo de desplazamiento sin refugio seguro. Pero el movimiento constante no solo agota los recursos, sino que crea una exposición que pone en peligro la vida. Dominó. 4. Los extremos climáticos convierten a los vehículos en trampas mortales. Vivir en un vehículo en Florida significa sobrevivir a un calor de 95 km con 90% de humedad durante 6 meses al año, mientras que la temporada de huracanes trae vientos de más de 130 metros que pueden convertir cualquier casa rodante en un proyectil mortal. Las temperaturas interiores alcanzan los 120 metros parnos sin aire acondicionado, mientras que el costo del combustible del generador es de 15.25 diarios durante los meses de verano. Patricia, una diabética de 67 años, vive en una casa rodante clase A del 2009 cerca de Gainesville. Durante la cúpula de calor del pasado agosto, su insulina se echó a perder 3 veces cuando falló su generador, lo que le costó $400 en reemplazo de medicamentos. Fue hospitalizada 2 veces por agotamiento por el calor cuando Buzz. Durante el huracán Ian, los socorristas de emergencia encontraron múltiples víctimas mortales entre las personas que se quedaron con sus casas rodantes en lugar de abandonar sus únicas posesiones. Los impactos en la salud se acumulan: deshidratación, insolación, dificultad respiratoria por mala ventilación y estrés cardiovascular por extremos de temperatura constantes, y cuando la supervivencia misma requiere heroicidades diarias, el dominó final destruye cualquier camino hacia la estabilidad. Dominó 5. La demanda de la economía turística, de la pobreza invisible. La industria turística de Florida de 137,000 millones depende de mantener una imagen de paraíso, haciendo que la pobreza visible sea mala para los negocios. Las ciudades responden con una aplicación agresiva que aleja a los habitantes de vehículos de los corredores turísticos hacia áreas industriales, zonas agrícolas y condados rurales con menos servicios. Este desplazamiento no reduce la falta de vivienda, sino que la hace más peligrosa y costosa. Mover a los habitantes de vehículos de las zonas turísticas de Orlando al condado rural de Osceola aumenta su distancia de la atención médica, el empleo y los servicios sociales, mientras reduce su acceso al transporte público. Los tiempos de respuesta de emergencia aumentan en las áreas rurales, mientras que el aislamiento social empeora los resultados de salud mental. La ironía económica. Florida gasta más dinero ocultando la falta de vivienda de lo que costaría abordarla. Los costos de remolque e incautación promedian $300-500 por vehículo, mientras que las llamadas de emergencia médica por enfermedades relacionadas con el calor cuestan $1,500-3,000 por incidente. Mientras tanto, la industria turística que se beneficia del desplazamiento contribuye mínimamente a las soluciones de falta de vivienda. Impacto. Supervivencia inmediata, la ecuación diaria del calor. Cada día se convierte en un cálculo de energía versus supervivencia. Hacer funcionar el aire acondicionado agota las baterías en 4-6 horas. El combustible del generador cuesta más que la comida. Buscar espacios con aire acondicionado como bibliotecas o centros comerciales entra en conflicto con la aplicación de seguir moviéndose que requiere un movimiento constante del vehículo. Jennifer, una trabajadora de atención médica domiciliaria de 41 años, duerme en un Honda Pilot 2013 con su hija de 8 años entre turnos en el condado de Sarasota. Trabaja turnos de 12 horas pero no puede pagar los depósitos de apartamento con Minnesota Non-Assisted, $14 por hora. Su hija hace la tarea en los patios de McDonald's para tener aire acondicionado. Luego duerme en el coche mientras Jennifer monitorea a los clientes nocturnos. Han sido los niños que viven en vehículos en Florida muestran tasas más altas de enfermedades relacionadas con el calor, trastornos del sueño y problemas académicos en comparación con sus pares con vivienda. Salud a largo plazo.
El estrés climático acelera el deterioro. El sinhogarismo vehicular en Florida acelera el deterioro de la salud a través de la exposición a temperaturas extremas, infecciones relacionadas con la humedad y el acceso limitado a la atención médica. Los pacientes cardiovasculares enfrentan un estrés constante por la exposición al calor. Los diabéticos luchan con el almacenamiento de medicamentos y las restricciones dietéticas. Los residentes de edad avanzada desarrollan agotamiento por calor que progresa hasta el daño de los órganos. Michael, un veterano de la Marina de 58 años, maneja el TEPT y la diabetes mientras vive en una caravana Fleetwood de 2007 cerca de Tampa. El calor de Florida desencadena ataques de ansiedad que agravan sus síntomas de TEPT, mientras que su medicación para la diabetes requiere refrigeración constante que su sistema eléctrico envejecido no puede mantener de manera confiable. Ha sido hospitalizado 4 veces este año por complicaciones diabéticas directamente relacionadas con la exposición al calor y los fallos en el almacenamiento de medicamentos. Los departamentos de emergencia informan que los pacientes que viven en vehículos tienen un 40% más de tasas de ingreso durante los meses de verano, con complicaciones relacionadas con el calor que a menudo enmascaran o agravan las condiciones subyacentes. Productividad económica, la trampa de la movilidad. El sinhogarismo vehicular no solo daña a los individuos, sino que también reduce la productividad de la fuerza laboral de Florida. Las personas pasan 3-4 horas diarias gestionando la exposición al calor, el consumo de combustible y el cumplimiento del estacionamiento en lugar de trabajar. Los sistemas de refrigeración poco confiables reducen la calidad del sueño y el rendimiento laboral. El desplazamiento constante interrumpe la continuidad del empleo y la atención médica. El impacto económico más amplio se multiplica. Los servicios de emergencia responden a más llamadas médicas relacionadas con el calor. La policía dedica tiempo a hacer cumplir el desplazamiento en lugar de prevenir delitos. Y los hospitales tratan más complicaciones relacionadas con el calor que se podrían haber evitado. Florida gasta más dinero en manejar los síntomas del sinhogarismo vehicular que en abordar sus causas. ¿Qué funciona? Modelo 1. Estacionamiento seguro adaptado al clima con servicios esenciales. Austin, Texas. Opera programas de estacionamiento seguro diseñados específicamente para el calor extremo, proporcionando conexiones Electre. Resultados muestran que el 88% de los participantes mantienen una vivienda estable después de un año, mientras que los costos del programa promedian $31 por persona por noche, en comparación con más de $200 para las estadías en los centros de enfriamiento de emergencia. El modelo se adapta al clima a través de alivio inmediato. Los participantes acceden a estacionamiento seguro dentro de las 48 horas posteriores a la solicitud. Los enchufes eléctricos respaldan el aire acondicionado y el equipo médico, y los servicios in situ incluyen exámenes de salud y prevención de enfermedades por calor. La navegación de vivienda opera durante todo el año. Los gerentes de casos ayudan a los participantes a asegurar la identificación, solicitar beneficios y hacer la transición a una vivienda permanente antes de la próxima temporada de verano. Modelo 2. Aldeas de vehículos a prueba de huracanes. Nueva Orleans opera aldeas de vehículos diseñadas para la resistencia a los huracanes, proporcionando áreas de estacionamiento elevadas, almacenamiento seguro para evacuaciones y energía de respaldo de emergencia. El programa procesa entre 60 y 80 casas rodantes anualmente, con un 82% de transiciones exitosas a viviendas permanentes en un plazo de 90 días. El modelo a prueba de huracanes reconoce que la falta de vivienda en vehículos en áreas costeras requiere la integración de la planificación de emergencia. Los participantes reciben asistencia para la evacuación, ubicación de refugio temporal durante las tormentas y almacenamiento de vehículos para evitar la pérdida total de sus pertenencias. El programa cuesta $220,000 anuales, pero atiende a más de 800 personas, generando costos por persona de $275 en comparación con más de $2,500 para la evacuación de emergencia y la asistencia por desastres. Modelo 3. Programas de asociación agrícola. El Condado de Fresno, California, opera programas de asociación agrícola donde las granjas proporcionan estacionamiento legal para casas rodantes a cambio de mano de obra estacional. Los participantes trabajan en las temporadas de cosecha mientras acceden a servicios para la colocación de viviendas permanentes. Estos programas logran tasas de colocación de vivienda del 70% mientras abordan las necesidades de mano de obra agrícola.
El enorme sector agrícola de Florida podría respaldar asociaciones similares, proporcionando indicadores clave de desempeño para los programas de Florida. Los programas exitosos deben cumplir con métricas específicas del clima, acceso a conexiones eléctricas dentro de las 24 horas para equipos médicos y refrigeración, reemplazo de identificación gubernamental dentro de los 30 días, esencial para solicitudes de empleo y vivienda, cargas de casos de los gerentes de casos no mayores a 20 participantes, debido a las necesidades de alto nivel relacionadas con el clima, y tasas de retención superiores al 85% a los 18 meses teniendo en cuenta los patrones de desplazamiento estacional. Los programas que cumplen con estas métricas logran transiciones del 65-75% a viviendas permanentes dentro del primer año, mientras reducen los costos médicos de emergencia en un 40% y los costos de desplazamiento de la aplicación de la ley en un 60%. Barreras de implementación y soluciones específicas de Florida enfrenta desafíos únicos. Los requisitos de evacuación por huracanes complican las soluciones de estacionamiento permanente. La oposición de la industria turística apunta a los programas visibles y la legislación estatal anula las iniciativas locales contra la falta de vivienda. Sin embargo, existen soluciones para cada barrera. Planificación de huracanes. Los programas de estacionamiento seguro pueden integrarse con la gestión de emergencias del condado, brindando asistencia de evacuación y ubicación de refugios temporales durante las tormentas, mientras mantienen el almacenamiento de vehículos y la seguridad de las posesiones. Preocupaciones turísticas. Los programas exitosos enfatizan la ubicación en áreas industriales o agrícolas, lejos de los corredores turísticos. Pautas de comportamiento estrictas y asociaciones con empresas locales para oportunidades de empleo. Preemption estatal. Si bien la legislación reciente limita las ordenanzas locales contra la falta de vivienda, los programas pueden operar a través de los departamentos de salud del condado, como iniciativas de necesidad médica, asociaciones agrícolas como desarrollo de la fuerza laboral o organizaciones religiosas como servicios de caridad. La economía favorece la acción. Florida gasta 75 millones anuales en la aplicación de la ley contra la falta de vivienda, atención médica de emergencia por enfermedades relacionadas con el calor y evacuación de huracanes para poblaciones sin refugio. Los programas de estacionamiento seguro cuestan entre 12 y 15 millones anuales para atender a la misma población, mientras logran resultados de vivienda permanente. Llamado a la acción SLUS. Adelanto. La crisis de falta de vivienda vehicular de Florida se vuelve más mortal con cada verano y temporada de huracanes que pasa. Más de 27,000 personas duermen sin refugio en todo el estado, mientras los ingresos turísticos alcanzan máximos históricos. El enfoque actual, el desplazamiento, la aplicación de la ley y la respuesta de emergencia cuesta más que las soluciones existen. Estacionamiento seguro adaptado al clima, aldeas de vehículos resistentes a los huracanes y programas de asociación agrícola tienen un historial comprobado en climas similares. La infraestructura existe a través de propiedades del condado subutilizadas, tierras agrícolas y oportunidades de asociación con granjas y empresas que necesitan trabajadores temporales. Lo que falta es la presión pública y el liderazgo político dispuesto a priorizar la dignidad humana sobre la estética turística. Esto es lo que puedes hacer. Comunícate con el Tim Zane Vanessa Dewey, comisionado de tu condado, y pregunta sobre los programas piloto de estacionamiento seguro adaptados al clima de Florida. Comparte este video con alguien que cree que la falta de vivienda en vehículos es una opción de estilo de vida. Ayúdalos a entender los cálculos de supervivencia que las personas hacen en un calor de 100 grados. Si trabajas en gestión de emergencias, atención médica o servicios sociales, aboga porque la falta de vivienda relacionada con el calor se trate como la emergencia médica que representa. Las personas que viven en casas rodantes en todo Florida no están eligiendo este estilo de vida. Están sobreviviendo a un sistema económico que los ha excluido de la vivienda, mientras los somete a peligros climáticos potencialmente mortales. Merecen soluciones que reconozcan tanto su humanidad como los peligros ambientales a los que se enfrentan a diario. La próxima semana nos sumergiremos en profundidad en la crisis de evacuación por huracanes. ¿Qué les sucede a los sin hogar en casas rodantes de Florida cuando llegan las tormentas de categoría 5? Examinaremos los fallos en las evacuaciones durante los huracanes recientes, la elección imposible entre abandonar las posesiones y arriesgar la muerte, y los protocolos de emergencia que podrían salvar vidas. No querrás perderte este análisis crítico. Hasta entonces, recuerda,
Detrás de cada casa rodante en un estacionamiento de Walmart hay alguien que intenta sobrevivir en un paraíso que se ha vuelto inhabitable para cualquiera que no tenga riqueza. La pregunta no es si Florida puede resolver la falta de vivienda vehicular, sino si estamos dispuestos a actuar antes de que la próxima ola de calor o huracán convierta esta crisis en una catástrofe.